¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Dwight. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. ¿Cómo estás, Gris? Les saludo en nombre de este equipo de trabajo y le invito, como siempre, a que se quede durante los próximos minutos. Vamos a tener entrevistas muy interesantes, dos entrevistas muy interesantes y temas que a usted le van a apasionar. Así es que quédese con nosotros durante los próximos minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. El Pleno del Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de dos nuevas carreras, Ciencia de Datos y Química e Ingeniería en Materiales. Aquella de Ciencia de Datos, de grandes datos, y la licenciatura también en procesos de generación de materiales, ingeniería y química. Ambas licenciaturas son para el futuro de la nación. Son cosas realmente muy importantes y trascendentes para la educación nacional. Los egresados de la licenciatura en Ciencia de Datos serán capaces de seleccionar, analizar y comunicar cantidades masivas de datos de manera responsable para la toma de decisiones inteligentes y la resolución de problemas complejos en diversos sectores. Por su parte, la licenciatura de Química e Ingeniería en Materiales busca formar profesionistas que generen la tecnología e infraestructura requerida en el país. Con estas nuevas licenciaturas, la oferta académica de la UNAM llegó a 127 carreras. Por otra parte, el Consejo Universitario aprobó transformar el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. El CUEC fue la primera escuela de cine en México y América Latina y se posicionó como referente académico para la fundación de otras instituciones, como el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara. Durante 53 años, sus alumnos han realizado 1.115 trabajos cinematográficos y desde 1986 cuenta con un ciclo anual de producción fílmica. Esta transformación busca ofrecer innovación y un nuevo estatus a las artes cinematográficas. Y mire, las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la nueva reforma educativa. Conozcamos los detalles. Aprobado en lo general y en lo particular en el sentido del voto que se acaba de decir, por 48 votos en pro, 7 abstenciones. 9 abstenciones y 3 en contra. Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa. Los diferentes grupos parlamentarios que integran la Cámara Baja avalaron modificaciones a la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El dictamen establece en el artículo 3 que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado la impartirá y garantizará en el nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Además, señala que la educación será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Se cumple la promesa del presidente de la República de abrogar la mal llamada reforma educativa. Se va a abrogar la ley de servicio profesional docente, la ley del INE. Nunca más habrá evaluaciones punitivas. Se establece el sistema para la carrera de las y los maestros. Se prohíbe cualquier vinculación entre exámenes, evaluaciones y la permanencia en el empleo. Se deja muy clara la rectoría del Estado en la educación. Los legisladores aseguraron que el acuerdo garantiza a los maestros sus derechos laborales, al tiempo que se reconoce su contribución a la transformación social. Todos los maestros, independientemente de qué grupo sean, deben tener la certeza de que todos los aspectos que podrían haber sido considerados punitivos fueron retirados de la legislación. Deben sentirse tranquilos de que el texto salvaguarda que la preparación académica y la capacidad de cada quien es lo que va a montar la divisa, de que a nadie se le va a retirar su permanencia por ningún método
que no sea estrictamente lo pactado de manera laboral. Por su parte, los diputados destacaron que el diálogo y el acuerdo han dado forma al dictamen de reforma que ahora irá al Pleno de la Cámara. El Parlamento abierto, donde hubo una serie de audiencias muy importantes, se escuchó a quienes lo solicitaron en todo momento, y también resaltar el diálogo que hubo con los distintos grupos parlamentarios que conformamos esta legislatura. El diálogo es sin duda el distintivo de este nuevo gobierno y de esta legislatura. El texto constitucional propuesto contempla que en las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en la alimentación, al tiempo que se respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Además, contempla estrategias para garantizar el derecho a la educación de personas adultas y a la educación plurilingüe e intercultural en los pueblos y comunidades indígenas. También incluye mecanismos para fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en tanto que se garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa y las condiciones del entorno contribuyan al desarrollo de las niñas, niños y jóvenes. Este jueves, en su conferencia matutina, el presidente se refirió precisamente a la aprobación de este dictamen. Veamos lo que dijo. Si ya hicimos lo más importante, que es rechazar la mal llamada reforma educativa, pues que quede bien, que no haya excusas, porque hay grupos, lo digo con todo respeto, que son muy conservadores, con apariencia de radicales, y lo que quieren es hacer sentir o proyectar la idea de que somos iguales nosotros. Entonces, no somos iguales, no somos simuladores. Entonces, la instrucción que tiene el secretario de Educación es que escuche a todos los grupos, que les explique, no va a haber evaluaciones punitivas, no es el propósito afectar los derechos laborales del magisterio. Se cancela por completo la reforma educativa. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social firmaron un convenio general de colaboración. Esto con el objetivo de facilitar el acceso educativo a personas privadas de su libertad. El acuerdo contempla la impartición de clases en círculos de estudio conforme al modelo de educación para la vida y el trabajo. Los participantes que concluyan el curso recibirán los certificados y documentos avalados por la SEP que acreditan sus estudios en primaria y secundaria. La edición de libros es la industria relativa a la producción y difusión de todo tipo de ejemplar. Para llevar a cabo esta labor adecuadamente es necesario contar con profesionales en la materia. En nuestro país, diversas instituciones de educación superior cuentan con carreras relacionadas con la producción de libros. Te invito a conocerlas. Los libros son una extraordinaria herramienta educativa, pues contribuyen al aprendizaje de niños, jóvenes y adultos. En el ámbito literario, son el vehículo que nos transporta en el tiempo y el espacio para conocer historias fantásticas. La industria del libro requiere capacitación constante y profesionalización adecuada. La Universidad Autónoma Metropolitana ofrece una maestría en diseño y producción editorial, mientras que la Universidad de Guadalajara cuenta con la maestría en edición. Alrededor de 7,000 personas trabajan en la industria editorial, las cuales requieren no solo de capacitación, sino de profesionalización.
No hablamos solamente de capacitación, sino de profesionalización de todo el sector. Es un sector que ha crecido con gente que viene de distintas áreas. Tenemos ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, tenemos gente de letras, tenemos gente de filosofía, tenemos contadores, tenemos administradores que han ido construyéndose como editores en la propia práctica. La actualización del capital humano en este sector es trascendental. Va desde cursos de redacción y ortografía hasta temas fiscales y de administración de librerías. Los temas actuales y relacionados a la mercadotecnia y publicidad en línea, así como publicaciones digitales, también forman parte de esta capacitación. Incluso la historia de la edición, de traducción literaria, de edición de libros de texto y escolares, forman parte de los procesos de especialización. Como en cualquier disciplina, el alcance por medio de las tecnologías de la información y comunicación es innegable. Nuestro proyecto no se puede quedar en la Ciudad de México. Nuestro proyecto tiene que ir a atender a todos los editores que hay en todo el país. Estamos trabajando con educación a distancia para poder llegar, para poder hacer y algunos otros modelos híbridos o mixtos, diría yo. Hay cursos presenciales, pero también hay un maestro que puede ir en cada 3 meses a apoyar ese curso. Entonces, estamos trabajando y ese es el gran reto hacia adelante. En México, la industria editorial produce 31% del total de los libros. En 2017 se contabilizaron más de 24,000 títulos. Así que los esfuerzos centrados en profesionalizar al sector se plasmarán en que los mexicanos tengan a la mano más y mejores libros. La beca Juan Grijalvo, que va a cumplir este año 30 años, y hemos formado ahí a alrededor de 900 personas que han estado en esa beca, que es una semana de inmersión total en entender de qué se trata el mundo editorial. Con el aval de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía de la UNAM, se contribuye a profesionalizar actividades del mundo del libro que llevan décadas ejerciéndose, pero que de manera formal no se enseñan en las universidades, como lo es la corrección de estilo. Detrás de cada libro está el trabajo del autor, de redactores, editores, correctores de estilo, ilustradores, diseñadores, impresores y encuadernadores, todos ellos con la oportunidad de seguir aprendiendo. El ABC de la convivencia escolar, autoconocimiento. Se trata del proceso de reflexión que todos podemos realizar para reconocernos como individuos únicos, con cualidades y áreas de oportunidad. Al construir nuestra identidad personal, es necesario que respetemos y aceptemos a los demás en su forma de ser. Las diferencias nos enriquecen. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Bueno, esta noche me da mucho gusto que nos enlacemos vía la magia del Skype con el doctor Gerardo Herrera Corral, profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y líder del trabajo de los científicos mexicanos en el Gran Colisionador de Hadrones del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Quien nos va a hablar sobre el nuevo experimento que se realizará en el colisionador de hadrones a partir del 2021. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Enrique. Encantado de estar contigo. Muchas gracias por esta conversación, doctor. Creo que de pocos experimentos se habló tanto como de este modelo científico, doctor. Pues mira, estamos justamente ahorita en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, en el CERN, que se encuentra en Ginebra, en Suiza. Y como sabes, el CERN es el laboratorio más grande del mundo y es el laboratorio donde se construyó una máquina gigantesca que todos conocemos como Gran Colisionador de Hadrones. Y en esta gran máquina, que tiene un perímetro de casi 28 kilómetros, es un inmenso anillo. Ahí se aceleran protones y se aceleran iones de plomo para hacerlos chocar a muy alta energía.
Y desde acá estamos reportando desde el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Resulta que ahora, hace apenas unas semanas, se decidió construir un nuevo experimento. Un experimento que resulta ser muy, muy interesante por lo que se plantea buscar. Y de eso es de lo que te quería comentar un poco. Por favor, doctor, porque el primero era aquel de la posibilidad de generar un hoyo negro, ¿no? O de que había el tema de la antimateria y que si se iba a tragar el planeta, bueno, había una cantidad de comentarios con aquellos experimentos, doctor. Sí, cuando se inició el proyecto, el Gran Colisionador de Hadrones en 2008, 2009, hubo efectivamente una efervescencia en el mundo porque efectivamente era la primera vez que se observaban colisiones con una tal energía y la gente empezó a especular sobre la posibilidad de generar fenómenos inesperados, ¿no? Por supuesto que no tenía por qué hacerlo. Ya tenemos 10 años tomando datos con esta máquina y no ha pasado absolutamente nada catastrófico. Ahora el laboratorio se plantea la posibilidad de generar en el Gran Colisionador de Hadrones un nuevo experimento. El experimento se llama FASER. Son las siglas en inglés para un detector que se dice forward, es decir, en la dirección adelantada, digamos, para observar partículas que salen muy rasantes al haz de protones que genera estas colisiones. Y la idea del experimento FASER es la de detectar partículas que escapan a la detección de los demás experimentos. Como sabes, en el Gran Colisionador de Hadrones hay 4 grandes experimentos. Uno de ellos es el experimento ATLAS, el experimento LHCb, el experimento CMS y el experimento ALICE, en el que participa un grupo de mexicanos desde hace ya mucho tiempo. Ahora el nuevo experimento se llamará FASER y pretende buscar a una partícula muy extravagante que los físicos llamamos fotón oscuro. El fotón, como lo conocemos normal, es el que nos hace posible ver, es la luz misma. Nosotros pensamos, los físicos, que la luz está hecha de fotones y las podemos pensar en cierta manera como si fueran partículas. A estos fotones son los que forman la luz. Pero también existe la posibilidad de que exista un fotón oscuro. Esto es un fotón que mediaría a una interacción en la materia oscura. No sé si has escuchado hablar de que la mayor parte de lo que forma el universo es materia oscura, es materia invisible, es materia que no podemos ver. Sí. El 85% de la materia en el universo es materia oscura y no sabemos de qué está hecha. Es probable que el fotón oscuro sea justamente una de estas partículas y de manera más particular sea la partícula que media una nueva interacción, la quinta fuerza. Es probable que en esta materia oscura, que en esta materia invisible que forma el universo, esté interaccionando a través del fotón oscuro. De tal manera que el experimento FASER pretende buscar a esta elusiva partícula, lo que nos daría no solamente una explicación de lo que está hecha la materia oscura, pero además nos daría también la evidencia de que existen más interacciones en la naturaleza, de que existe una quinta fuerza en la naturaleza. Cuando hablamos de quinta fuerza, doctor, ¿cómo, si hubiera la posibilidad de encontrarla, cuál sería su aplicación? Bueno, decimos quinta fuerza porque tenemos en la naturaleza ya 4 fuerzas que conocemos. Todos estamos familiarizados con la fuerza gravitacional porque es esta fuerza la que nos da un peso, es la que nos tira hacia el centro de la Tierra y todos los días tenemos que ver con ella. Así que la fuerza gravitacional es una de las fuerzas de la naturaleza que nos resultan muy, muy familiares. También conocemos la fuerza electromagnética, que está detrás de los fenómenos eléctricos y magnéticos, de tal manera que esta atracción o repulsión de cargas del mismo signo o de los imanes de norte-sur la conocemos. Esa es otra fuerza natural. Y existen otras 2 fuerzas, la débil y la fuerte, que son menos familiares, que nos resultan menos conocidas porque son fuerzas que intervienen a escala microscópica, no las vemos en nuestro día a día.
Existen estas 4 fuerzas: la débil, la fuerte, la electromagnética y la gravitacional. Pero existe la posibilidad de que, siendo el universo tan grande y con un porcentaje tan grande de materia oscura, es probable que esta materia oscura también tenga sus propias interacciones, y es probable que ahí se esconda una quinta fuerza, una fuerza más de la naturaleza que no vemos, que no nos resulta conocida y que podría estar siendo mediada por este fotón oscuro. Esa es la idea del experimento nuevo que se está planteando para el Gran Colisionador de Hadrones, la de detectar la presencia de una quinta fuerza. Doctor, ¿cuántos mexicanos están involucrados en este proyecto, aparte de usted? Bueno, en el Gran Colisionador de Hadrones hay 2 experimentos en los que existen grupos mexicanos trabajando. Uno de ellos es el CMS y otro es el experimento ALICE. En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares hay otros experimentos más. También está el NA62, que es un experimento muy interesante que está buscando decaimientos muy raros de partículas. Ahí también hay un grupo mexicano. Y poco a poco sigue creciendo la comunidad. Es decir, cada vez hay más propuestas de mexicanos para participar en los diversos experimentos que se llevan a cabo en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. ¿Qué tan grande es este centro, doctor? Porque, bueno, el anillo ya nos ha dicho usted que es de 20 y tantos kilómetros. ¿Qué tan grande es esta instalación? Bueno, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares se encuentra cerca de Ginebra, a unos 6 kilómetros de la ciudad, en la frontera entre Francia y Suiza. Y hay 2 campos enormes de laboratorios, aparte del anillo, que, como te decía, tiene un perímetro de 28 kilómetros y que viaja por debajo del nivel del suelo a más de 100 metros por debajo de la Tierra. Y en este laboratorio trabajan miles de científicos. Hay pocos investigadores que son realmente staff del laboratorio, porque se trata de una institución internacional. Es un laboratorio internacional donde los físicos de todo el mundo acudimos para hacer experimentos. Se calcula que alrededor de 10,000 físicos desfilan por el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares cada año. Ese es más o menos el tamaño del laboratorio más grande del mundo, en el que se hace en particular investigación en física de partículas elementales, donde se está tratando de entender el mundo microscópico. Por supuesto, en estos años habrán encontrado respuestas a muchas interrogantes, doctor. ¿Hay alguna que ya se aplique, digamos, o se haya aterrizado en beneficio de los ciudadanos de este planeta? No, Enrique, esto es investigación básica. Es lo que los científicos llamamos investigación básica. Queremos entender la naturaleza, queremos entender cuáles son los principios que gobiernan en el universo. Eso se conoce como investigación básica, no es una investigación aplicada. Es una investigación que se lleva a cabo para tratar de entender el origen del universo, para tratar de entender por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria. Queremos entender cuáles son las simetrías que están presentes en la naturaleza. Queremos entender cómo era el universo cuando este apenas tenía unos microsegundos después del Big Bang. Son preguntas de la curiosidad humana, a la que nosotros conocemos en ciencia básica como eso, como investigación básica, no es una investigación aplicada. Oiga, doctor, en este minuto que nos queda, ¿usted es partidario de la teoría del Big Bang? Y este asunto de la antimateria es real, se puede controlar. Ya sé que son 2 preguntas muy complicadas para un minuto y medio, pero ¿qué me comentaría sobre esto? Bueno, mira, la física moderna tiene al modelo del Big Bang como el modelo más aceptable para entender el origen del universo. En la última mitad del siglo pasado se acumularon las evidencias que muestran que el universo se originó hace 13.800 millones de años en una pequeña gran explosión en la que se generó el espacio y el tiempo. Este es el modelo cosmológico que tenemos hoy por hoy en la física. No es una postura filosófica en la que uno puede estar de acuerdo o no, pero es más o menos lo que las observaciones y los experimentos nos muestran, que todo parece indicar el universo se originó de esa manera.
Hay muchas preguntas abiertas, por supuesto. Uno de ellos es por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria. Es una de las preguntas que se plantea uno de los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones. Hay la pregunta también muy abierta sobre la materia oscura, de qué está hecho el universo, por qué el 84% de la materia del universo no la vemos, por qué es invisible, de qué está hecha, es otra pregunta. Y así como estas hay muchas más que se están tratando de contestar. Básicamente el proyecto Gran Colisionador de Hadrones se enfoca a tratar de entender todos estos misterios del universo. Pues doctor Herrera Corral, agradecerle esta conversación. Son ustedes un grupo que representa un enorme orgullo para los mexicanos, científicos muy destacados, y yo le agradezco no solamente esta fascinante conversación, sino el trabajo que están haciendo en beneficio de la humanidad. Muchas gracias, Enrique. Al contrario, te agradezco a ti la posibilidad de conversar con tu público sobre temas de ciencia. Le mando un abrazo, doctor. Un abrazo, Enrique. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues uno de los grandes científicos mexicanos, sin duda alguna. Regresamos. En 1935 nace la novelista mexicana Irma Sabina Sepúlveda Gutiérrez, quien se distinguió también como dramaturga y cuentista. En 1994 muere el dramaturgo francés de origen rumano Eugene Ionesco, uno de los principales exponentes del teatro del absurdo, autor de La cantante calva. Bueno, vamos con otros temas. Luego de una explosión registrada por la mañana en el volcán Popocatépetl, el semáforo de alerta aumentó de amarillo fase 2 a fase 3. Esto lo informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En conferencia de prensa, David León, coordinador nacional de Protección Civil, explicó por qué se dan estos cambios en las explosiones del Popo. Finalmente invitó a la población a no hacer caso a los rumores que surgen en redes sociales. Bueno, y para entender estos cambios que están ocurriendo en el volcán Popocatépetl, nos enlazamos con el maestro Carlos Antonio Gutiérrez Martínez, director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches. Gracias por... ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Gracias por esta conversación. Platíqueme en qué estatus está la actividad del Popo, maestro. Bueno, hoy en la mañana hubo otra emisión de ceniza, seguramente muchos la pudieron ver, pero se encuentra estable la actividad. Lo importante que hay que resaltar ahorita es que este cambio de fase en el rango del amarillo implica solamente actividades para las autoridades de protección civil a nivel municipal, estatal y desde luego federal. La población solo debe estar atenta a la información que se divulgue por estos medios o por los canales que tenga el municipio o el estado ya destinados. No estamos ante la inminencia de una evacuación ni nada de eso. ¿Cuál es en qué estriba el cambio de 2 a 3 en fase amarilla, maestro? Bueno, el motivo esencial es preventivo, esto debo subrayarlo. Y esto tiene como origen el análisis que se ha estado haciendo de la actividad del volcán, tanto la actividad en el laboratorio, o los análisis del laboratorio, los de campo y los sobrevuelos. Algo que ha llamado la atención del Comité Científico Asesor es que ordinariamente las explosiones se daban con la presencia de un domo en la base del cráter. Las explosiones recientes han ocurrido sin que haya este domo, más bien han ocurrido dentro de los conductos que están a profundidad. Entonces esto, para cubrir de manera preventiva todas las posibilidades, motivó el cambio de fase 2 a fase 3. Esencialmente esa es la razón. Ahora, ¿qué precauciones, qué previsiones deberán tomar los pobladores de los lugares cercanos al volcán, maestro?
Bueno, una cosa muy importante es no rebasar este radio de exclusión de los 12 kilómetros. Hemos visto que el volcán arroja fragmentos incandescentes a diferentes distancias, a veces con predominancia con alguna dirección, pero todos esos fragmentos han caído dentro del radio de los 12 kilómetros. Pues, las actividades de fotografía, paseo, alpinismo no se deben llevar a cabo. Habrá un tránsito controlado en Paso de Cortés. Esto para las personas que habitan en la zona, que por razones de trabajo o cualquier otra en su vida cotidiana tienen que transitar, no podrán hacerlo, pero no podrán permanecer en Paso de Cortés. Una recomendación adicional es no permitir que la ceniza se acumule en el techo de las viviendas, sobre todo viviendas con techados precarios, estas estructuras con vigas de madera, sobre todo si ya tienen un tiempo de usarse, tienen cierto deterioro. El peso propio de la ceniza puede hacer que se colapse parcial o totalmente ese techo. Si la vivienda es de losa de concreto, no se colapsará, pero si se acumula y hay una lluvia leve en ese lugar, la ceniza se va al drenaje y eso no lo debemos permitir. ¿Hay algún riesgo para la aviación comercial? Pues lo normal, si hay una columna de ceniza con cierta altura o que haya tomado dirección en las rutas de aproximación de las aeronaves, obviamente los aviones no deben acceder por esa ruta, pero para esa condición tenemos un protocolo muy estricto aquí en Senapred, que cuando el personal de guardia advierte que hay una columna que se está desarrollando, inmediatamente se avisa a las autoridades de navegación, a las autoridades del aeropuerto, para que ellos a su vez le den la indicación a los pilotos. Ok, por lo pronto entonces estar muy atentos a lo que marcan las autoridades de protección civil, maestro. Desde luego, así es. Sí, hay, quiero suponer, en estas poblaciones cercanas ya protocolos muy probados para, de ser necesario, a lo mejor un desalojo. Sí, justo esta fase 3 del amarillo hace que los responsables de protección civil en comunidades, en municipios y en los estados hagan una revisión exhaustiva de las rutas de evacuación, de las condiciones en que están sus refugios temporales, de cuáles son los recursos con que deben contar, por si fuera necesaria una movilización parcial o total de una comunidad o de un sector poblacional alrededor del volcán. ¿De cuántas personas estamos hablando más o menos? Pues en un radio de 15 kilómetros estarían habitando el orden de 40,000 personas. Bueno, pues a esos pedirles a través de los medios electrónicos que estén muy pendientes de los mensajes de la Autoridad de Protección Civil, de las autoridades municipales, para, pues en todo caso, si fuera necesario, esperemos que no. ¿Qué le dice la experiencia, maestro, con este tipo de comportamiento del volcán? ¿Cómo seguiría el asunto, según la lógica del comportamiento del volcán? Bueno, debo decir que estamos próximos a cumplir 25 años del monitoreo permanente del volcán. Todo esto inició en diciembre de 1994 y desde entonces tenemos estas guardias permanentes, el análisis de todo lo que ya mencioné al principio, y hemos visto a lo largo de estos años, particularmente desde 1996, cuando se inició el proceso de crecimiento de domos y destrucción a través de explosiones, que hay altos y bajos en la actividad del volcán. Tenemos etapas que duran un par de semanas, un mes, 2 meses, con actividad, digamos, de cierto nivel, y posteriormente hay un descanso, una pausa en esta
en esta actividad hasta de nueva cuenta tener un repunte, digamos. La actividad más importante que hemos observado en este periodo se dio en diciembre de 2000 y enero de 2001, con columnas de ceniza de mayor altura, de 8 kilómetros, por ejemplo, la ocurrencia de algunos flujos piroclásticos pequeños. Posteriormente, después de esa actividad, de esa etapa que le estoy mencionando, tuvimos otra vez una actividad de bajo nivel. Entonces, un escenario probable es que en unos días volvamos a tener un nivel bajo de actividad. Para eso tendremos que ser muy cautos, muy cuidadosos para, en su caso, volver a una etapa previa del amarillo, al amarillo fase 2 o posteriormente posible un amarillo 1. Este es un escenario probable. El otro es que permanezca esta actividad por por semanas, o bien si las observaciones lo indican, este nivel de alertamiento podría, en su caso, llegar a una etapa de semáforo rojo. En estos momentos, quiero ser muy claro en eso, no estamos ante la inminencia de un cambio a semáforo rojo, pero esto lo tenemos previsto. ¿El Popocatépetl es el volcán vivo más activo de México, maestro? Es uno de los más activos. También tenemos el volcán de Fuego de Colima. En 2015 nos tuvo muy ocupados, ahorita está tomando una siesta, pero también es un volcán con mucha actividad. ¿Qué pasa con las escuelas, maestro? ¿Se ha ordenado la suspensión de clases? Los chavos siguen yendo a las aulas. ¿Cómo está este tema? Bueno, mire, ahí no tengo yo el dato directo de qué haya decidido la autoridad en cuanto a las escuelas, pero no debiera haber ninguna suspensión de clases. La única precaución en las zonas cercanas al volcán es que si hubiera precipitación de ceniza, la caída de esta ceniza, como lo hemos visto en muchas ocasiones, pues las niñas, los niños deben cubrir su nariz, sus ojos, tener el cuidado nada más de no aspirar o no realizar actividades deportivas en condiciones de precipitación de ceniza. Es lo único, nada más. Esta actividad que tuvo hoy el volcán, digamos que no son fumarolas, doctor. La fumarola es la anterior, digamos, ¿no? La fase anterior, quiero suponer, no sé, dígame. Bueno, en toda la etapa, el rango, digamos, semáforo amarillo, ajá, se pueden presentar emisiones de vapor y gas, que son estas nubes blancas que se disipan con mucha facilidad, o bien las nubes o las columnas con ceniza. ¿Cómo las podemos distinguir? Las columnas que tienen abundante ceniza tienen una apariencia, digamos, como de coliflor, si me permite la comparación. Una cosa como esponjosa, que no es otra cosa más que celdas de convección que se dan por calor en el interior de esta columna de ceniza. Esa es la manera en que podemos distinguir, y desde luego la coloración es muy oscura y vemos cómo se empieza a disipar según la dirección del viento, dejando en su tránsito pues la caída de ceniza. Pues doctor, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta conversación, se haya tomado el tiempo para esta conversación y que nos haya ayudado a entender particularmente en qué estatus está el volcán y bueno, pues todas las medidas que se han y se están tomando ya por parte de las autoridades, particularmente de Protección Civil, para prevenir cualquier asunto de comportamiento del volcán. Pues muchas gracias por el espacio, estamos a sus órdenes para informarles en cuanto sea necesario. Muchas gracias, doctor. El doctor Carlos Antonio Gutiérrez Martínez, director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres del CENAPRED. Muchas gracias. Hasta luego. Continuamos. En 1936 nace el escritor peruano Mario Vargas Llosa, de cuya obra destacan La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras y La fiesta del chivo, ganador del Premio Cervantes en 1994 y Premio Nobel de Literatura en 2010.
En 1944 se funda la Hemeroteca Nacional en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, trasladada en 1979 a la ciudad universitaria de la UNAM. Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma y el chelista franco-estadounidense Yo-Yo Ma coincidieron en que la música activa la imaginación y que al incluirla como pieza fundamental en la currícula escolar se fortalece la creatividad de niñas, niños y jóvenes. Durante los diálogos con Yo-Yo Ma, en el que participaron Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, y los integrantes de la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil de México. El titular de la Secretaría de Educación Pública afirmó que la política educativa del presidente López Obrador, promueve el desarrollo de una sociedad armónica en la que los estudiantes descubran lo que les apasiona. Finalmente, Moctezuma comentó que la nueva escuela mexicana tiene como premisa el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los alumnos y el fomento a la cultura para construir mejores sociedades. Llegó a México la exposición de Prodigios y Maravillas, muestra que nos presenta el acervo del coleccionista alemán Franz Mayer. Franz Mayer fue un financiero, fotógrafo y filántropo alemán que a los 23 años de edad encontró en México un destino. Su trabajo como agente de bolsa le permitió convertirse en un empresario y financiero de renombre, lo que le permitió reunir una colección de más de 10,000 piezas. Su afición por las antigüedades y el arte encontraron un hogar en lo que hoy conocemos como el Museo Franz Mayer, fundado en la Ciudad de México en 1986. 33 años después, este recinto museográfico abre sus puertas a una muestra selecta sin igual del acervo personal de Franz Mayer. Mobiliario, biombos, platería, cerámica, relojes, orfebrería y textiles de artistas como José Rivera el Españoleto, Lorenzo Lotto y Santiago Matamoros, entre otros, se reúnen para conmemorar la sensibilidad y entusiasmo de un hombre que adoptó a México como suyo. La colección Franz Mayer tiene una enorme riqueza, no solo por la gran factura y valor simbólico e histórico de los objetos que la conforman, sino que también es una colección rica en los materiales, en los distintos géneros que están representados y también en los distintos periodos históricos, haciendo un énfasis en el periodo novohispano. La muestra busca ser un puente de transición entre Europa, Asia y América a través de un recorrido curatorial que resalta los materiales de elaboración y cultura. Más de 80 piezas hablan del gusto por el símbolo, ornamentación y teatralidad que forman parte de una de las colecciones novohispanas más emblemáticas del país. Buscó traer a México piezas emblemáticas muy representativas de la historia cultural de este país y muchas de esas piezas las podremos disfrutar y ver en De Prodigios y Maravillas. Como parte de la exposición se realizarán diferentes actividades académicas como recorridos guiados y ciclos de conferencias que reunirá a especialistas sobre temas de arte, vida cotidiana y cultura material de la colección Franz Mayer. Lo que buscamos es que en todas y cada una de ellas el visitante encontrara una historia que le pudiera transmitir pues el valor artístico y simbólico de estos fantásticos objetos que hablan de la historia y de la historia cultural. De Prodigios y Maravillas, obras selectas de la colección Franz Mayer, se divide en 7 núcleos temáticos y estará en el recinto hasta el 16 de junio de 2019. Y hoy se conmemora el 75º aniversario de la fundación de la Hemeroteca Nacional, recinto que resguarda uno de los acervos más grandes de América Latina. Las hemerotecas son espacios que guardan, ordenan, conservan y clasifican diarios, revistas y otras publicaciones de prensa escrita. Textos archivados que tienen como objetivo ser una fuente de consulta accesible para todos. En el corazón de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 28 de marzo de 1944, el rector Rodolfo Brito Foucher
y el presidente Manuel Ávila Camacho inauguraron la Hemeroteca Nacional de México. Los arquitectos Jorge Medellín y Alfonso Pallares fueron los elegidos para hacer del antiguo templo de San Pedro y San Pablo el espacio ideal para resguardar y conservar esta memoria histórica. La Hemeroteca Nacional forma parte de la Biblioteca Nacional de México. Cuenta con diversas salas y áreas especializadas para realizar consultas en distintos niveles, por medio de sus diferentes colecciones. El público puede acceder a recursos impresos, electrónicos y microfilmes, salas donde se encuentran periódicos y revistas nacionales de los siglos XVIII, XIX, XX y XXI en formato impreso. Actualmente este recinto cuenta con información especializada sobre temas de interés político, social, económico, además de contar con publicaciones de relevancia histórica y cultural. Además, la Hemeroteca Nacional ofrece actividades académicas y culturales como coloquios, exposiciones, homenajes y conferencias abiertas a todo el público. Y ahora permítame invitarle a conocer la labor realizada por Emma Godoy, escritora y locutora mexicana que dedicó su vida a promover la defensa de la dignificación de la vejez. Irónica, divertida, fumadora, creyente y provocadora. Así describe Elvira Hernández Carballido, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, a la autora guanajuatense Emma Godoy, una de las 8 mujeres que figuran en la Rotonda de las Personas Ilustres. A 100 años de su natalicio, le han realizado diversos homenajes, uno de ellos en el programa de radio donde colaboraba, mostrando durante 100 días sus mejores participaciones. La fuerza que también tuvieron sus libros, que publicó varios, algunos así como estilo autoayuda, otros de gran reflexión filosófica, donde habla de la existencia del diablo, donde combina muchas cosas en las que ella creyó, y algunas también que fueron pues poesía a la vida, a Dios, algunas obras de teatro. Entonces realmente descubrir a Emma Godoy es descubrir a una mujer de miles de facetas, pero sobre todo con una gran disposición de compartir su vida. La hija más pequeña de 15 descendientes que tuvo el matrimonio formado por la señora Abigail Lobato y el licenciado Enrique Godoy, expresaba que un país culto y no decadente estimula a sus ancianos, pues sabe que en ellos reside la parte sabia de la humanidad. Así logró convertirse en la presidenta de la Asociación Dignificación de la Vejez. Ella hablaba de esta forma de valorar a la gente mayor, de recuperarla, de no nada más mandarla a un asilo y olvidarla, sino de realmente recuperar su sabiduría, su experiencia, escucharla, pero sobre todo que fuera protegida, que fuera bien acompañada en los últimos años de su vida. Y por eso también es una mujer que en ese aspecto hizo una gran labor en nuestro país y marcó un antecedente muy importante, que ahora pues tenemos varias instituciones que apoyan a la gente en la llamada tercera edad o en esta vejez. De acuerdo con Hernández, su tumba evoca a la vida, pues es un libro abierto en donde se pueden leer poemas dedicados a sus creencias, a la vida y a la eternidad. Es una mujer de un humor increíble, de una ironía maravillosa. Ella misma se describía como humanista, mocha, medieval, totalmente antifeminista, que eso para mí fue muy divertido porque yo que me considero feminista, pues realmente simpaticé mucho con sus textos porque era irónica, era dura con las feministas, pero muchas veces tenía un argumento muy puntual para pensar qué es lo que estamos hablando las feministas y qué decimos. La doctora Elvira Hernández comenta que Godoy tuvo oportunidad de planear su propio velorio y pudo despedirse de todos sus seres queridos. Su despedida fue como ella lo deseaba, se despidió a tiempo de toda la gente que quiso, no se casó, no tuvo hijos, pero amó la vida profundamente y no necesitó nada de eso para ser la mujer que hasta la fecha se le sigue recordando. Godoy fue una mujer que reflexionaba sobre la vida. El radio le dio una proyección inmensa y su voz y capacidad argumentativa la llevaron a involucrar a la gente con su quehacer literario, el cual debe ser leído y recordado.
La Secretaría de Educación Pública y la NFL trabajan de la mano para llevar el tochito a las escuelas. Conozcamos esta iniciativa. El deporte es una de las mejores estrategias para complementar la formación de los niños y adolescentes. Y para lograr este fin, cada vez surgen más y nuevas propuestas. Es por ello que la Secretaría de Educación Pública y la NFL trabajarán de cerca con un enfoque social a través del programa Tochito. Estamos trabajando en estrecha colaboración para poder, insisto, lanzar este mensaje de actividad física, continuar con esa cruzada que lleva ya con nosotros más de 10 años para fomentar que niños y niñas de nuestro país hagan ejercicio. Mediante este programa se busca abrir las puertas de las escuelas a esta modalidad del fútbol americano por los valores formativos que la caracterizan. En el caso de la SEP, hablando en términos de cómo lo llevamos a las escuelas públicas del país, como ya lo estamos haciendo en algunas de ellas, cómo hacemos más extensivo el programa y por supuesto en el caso de CONADE, cómo lo hacemos a nivel de actividad física, no solo en las escuelas, sino en todos los centros deportivos del país, ¿no? Esta estrategia se ha puesto la meta de llegar a todo el sistema de educación básica a partir del próximo ciclo escolar. Primarias y secundarias es el enfoque en este momento. Haremos algunas actividades también a nivel preparatoria, a nivel universidad, a nivel empresarial o laboral, pero básicamente el foco de nuestra atención es primarias y secundarias. El futuro es promisorio. Tenemos ya más de 3 millones de niños y niñas en el programa escolar de Tochito y arriba de 12,000 equipos en las diferentes categorías, además de cerca de 100,000 participantes a nivel nacional en nuestro programa Play 60. Creo que tenemos grandes oportunidades para poder seguir mandando ese mensaje de fomento a la actividad física y el deporte entre los niños y niñas de nuestro país. El Tochito tiene una gran tradición en México. Actualmente, el equipo Cowboys de Coahuila es el campeón del torneo nacional. Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que el día de mañana nos encontremos de nueva cuenta en una cita más con Ed White. Gracias, Gris. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta mañana. Gobierno de México.